El objetivo de la psicología de la percepción es el estudio de los procesos que permiten la descripción de los objetos y acontecimientos del entorno, a partir de la estimulación que incide en los órganos sensoriales. Es decir, es el estudio de los procesos que nos permiten percibir todo lo que ocurre en nuestro entorno. La percepción del movimiento es particularmente importante para el desarrollo y el desenvolvimiento de los organismos en el entorno. Gracias a la percepción del movimiento podemos anticiparnos a sucesos que podrían ser peligrosos para nuestra supervivencia. Para que la interacción de los organismos con los objetos en movimiento sea eficaz, es imprescindible que los objetos se perciban de manera adecuada. Movimiento real es aquel que se percibe como consecuencia del desplazamiento de un objeto. Existen muchos desplazamientos de los objetos que no podemos percibir porque están por debajo de nuestro umbral de detección de movimiento. Por ejemplo, la luna. No podemos percibir su movimiento, no podemos ser conscientes de que se ha movido, pero podemos inferir que se ha movido porque ha cambiado su posición en el espacio. El umbral de detección de movimiento es la magnitud mínima de distancia cuando nos referimos al umbral de desplazamiento o de velocidad cuando nos referimos al umbral de velocidad que puede detectar un observador cuando examina un objeto en movimiento continuo. Es decir, es la magnitud mínima, tanto distancia y velocidad, que nos permite percibir que un objeto se encuentra en movimiento. Otro factor importante relacionado con el umbral de detección de movimiento es la zona de la retina en la que se capta el movimiento. Ya que cuando se capta en la periferia visual se pueden observar fenómenos paradójicos que parecen ir en contra de lo esperado. Y aquí tenemos la paradoja de Euler-Fleisch, la cual consiste en la impresión de que un objeto se mueve más lentamente cuando se fija la mirada en él y se capta en la fobia, que cuando se fija la vista en un objeto inmóvil y el objeto en movimiento se percibe en la periferia visual. Este fenómeno se produce por una infravaloración de la velocidad y es paradójico porque en la fobia es la parte de la retina donde tenemos la máxima agudeza visual. Y si captamos el objeto en movimiento con la fobia, lo lógico sería percibir que se mueve más rápidamente. Pero en este caso ocurre lo contrario. En la figura 5.1 tenemos una situación experimental de detección de movimiento en relación con el contexto. En la situación A nos presenta una imagen sin contexto alguno. En el caso B nos presenta un contexto de líneas verticales, inmóviles, y en la situación C nos presenta un contexto de líneas horizontales y verticales. El umbral de detección del movimiento descenderá en las situaciones B y C con respecto al caso A. El motivo es que las líneas, tanto verticales como horizontales, nos sirven de puntos de referencia y en este caso el umbral de detección es más bajo, es decir, tenemos más facilidad para detectar el movimiento del objeto. Las ilusiones de movimiento son movimientos percibidos en ausencia de desplazamiento físico del objeto. Una de las ilusiones de movimiento son los posefectos de movimiento. ¿Y qué son los posefectos de movimiento? Pues son fenómenos producidos tras una observación prolongada de la estimulación, en los que la dirección del movimiento percibido inicialmente cambia
y se percibe en sentido contrario y su velocidad decae gradualmente. Vamos a ver algunos ejemplos para ver un poco más claro qué significa exactamente estos posefectos. Por ejemplo, tenemos la ilusión de cascada, tenemos el posefecto de la espiral y también el movimiento paradójico. Vamos a ver uno a uno con un pequeño ejemplo. Comenzamos con la ilusión de la cascada. Por ejemplo, cuando observamos una cascada en un punto fijo, puede ser una roca que ubiquemos en la cascada durante unos minutos y a continuación cambiamos la mirada hacia el paisaje que rodea la cascada, percibimos un movimiento en dirección hacia arriba, es decir, en dirección contraria al movimiento del agua de la cascada al caer, que es hacia abajo. Segundo punto, tenemos el posefecto de la espiral. Este consiste en que si se fija durante unos minutos en una espiral, la vista en una espiral dando vueltas, y después se fija la mirada o la vista en un objeto inmóvil, se puede percibir el movimiento en sentido contrario a la que habíamos observado en el espiral previamente. Y tenemos por último en este apartado de posefectos de movimiento el movimiento paradójico, que se puede producir observando la lista de créditos de una película mientras se fija la vista en un objeto sin movimiento del fondo de la pantalla del televisor. Si después de esta observación cambiamos la mirada a un objeto inmóvil, se percibe el movimiento hacia abajo, es decir, en dirección contraria al movimiento de la lista de créditos, que era hacia arriba. Se denomina movimiento paradójico porque se percibe el posefecto del movimiento, pero no se percibe el cambio en la posición percibida de los objetos que se mueven. La explicación más aceptada sobre los posefectos de movimiento es la que indica que están causados por la adaptación de los detectores de movimiento, los cuales están sintonizados a la dirección del movimiento que se está observando. Por ejemplo, si se observa el movimiento hacia abajo del agua de una cascada durante unos minutos, los detectores específicos de esa dirección hacia abajo se adaptan y como consecuencia de esta exposición continua, la sensibilidad decrece, la sensibilidad de los detectores en la dirección hacia abajo decrece. Por este motivo, cuando posteriormente se fija la vista en otro objeto, se pueden activar los detectores específicos de otras direcciones, es decir, la dirección hacia arriba, menos la dirección que se ha adaptado, que es la dirección hacia abajo. Por esto tenemos la impresión de que se produce un movimiento en dirección contraria. Otro tipo de movimiento percibido en ausencia de desplazamiento es el movimiento autocinético. Un movimiento autocinético es una ilusión de movimiento que se produce en ausencia total de desplazamiento del objeto. Consiste en la percepción del desplazamiento lento y continuo de un punto luminoso estacionario, cuando se observa en total oscuridad durante al menos 2 minutos. El movimiento cambia de dirección aproximadamente cada 10 segundos. La ilusión no se produce o disminuye en estos dos casos. Caso 1. Cuando las condiciones de iluminación permiten observar que el punto está inmóvil, no se produce esta ilusión. Y en el caso 2 es que el efecto disminuye cuando se coloca algún objeto cercano al punto de luz. Esto ocurre porque en este caso este objeto cercano proporciona un punto de referencia que permite percibir que el punto luminoso está inmóvil.
La ilusión se percibe con mayor claridad cuando el foco de luz es de baja intensidad, también cuando se observa con un solo ojo o cuando existe fatiga o somnolencia por parte del observador. Un ejemplo de este tipo de percepción la encontramos en la ilusión de movimiento fijando la vista en una única estrella sobre el cielo homogéneo. Otra forma de observar esta ilusión podría ser situándonos en una habitación completamente oscura y colocando una linterna pequeña a una distancia aproximada de 2 metros. Después de unos minutos observaremos que la luz se desplaza, cuando en realidad se mantiene inmóvil. Otro tipo de movimiento percibido en ausencia de desplazamiento es el movimiento inducido. El movimiento inducido se refiere a la percepción de movimiento en un objeto estático como consecuencia del desplazamiento del fondo o de un objeto de mayor tamaño que lo circunda. Por ejemplo, la percepción de desplazamiento de la luna a través de las nubes cuando hay viento, cuando lo que realmente se está moviendo son las nubes, ya que nuestro sistema visual es incapaz de detectar el movimiento de la luna porque es demasiado lento. Entonces, en este caso podemos ver un ejemplo de movimiento inducido. Otro ejemplo que podemos encontrar en la vida diaria podría ser la sensación de que nuestro tren se mueve cuando en realidad se está moviendo el tren de al lado. ¿Qué necesitamos para que el movimiento inducido se perciba? Necesitamos la presencia de al menos 2 objetos en el campo visual y uno de ellos tiene que estar en movimiento. Esta ilusión se percibe más fácilmente cuando los objetos se presentan sobre un fondo homogéneo. Duncker fue un filósofo alemán que en el año 1929 descubrió el movimiento inducido. En la figura 5.2 podemos observar una imagen que refleja cómo planteó su experimento. Básicamente consistió en presentar como estímulo un punto luminoso rodeado de un rectángulo, también luminoso, sobre un fondo homogéneo, en una habitación totalmente oscura. Él observó que si el rectángulo se desplazaba en una dirección determinada, por ejemplo, hacia la izquierda, se percibía que el punto se desplazaba en la dirección contraria, es decir, hacia la derecha. Existen varias explicaciones relacionadas con el movimiento inducido. Entre ellas tenemos la del propio Duncker, que fue quien lo descubrió. En el año 1929, él indicaba que la percepción del movimiento inducido se produce como consecuencia del desplazamiento relativo de los objetos en el campo visual. Esto quiere decir que si uno de los objetos rodea al otro, actuará como fondo sobre el cual se percibe el movimiento. Es exactamente lo que él trató de explicar en su experimento. El cuadro, el rectángulo luminoso rodeaba el punto luminoso. Otra explicación relacionada con el movimiento inducido la tenemos con otro psicólogo llamado Wallach, que en 1959 indicó que la percepción del movimiento inducido podría deberse a que el sistema visual es más sensible al movimiento relativo entre 2 objetos que el movimiento de un único objeto. Además, podemos comentar que el movimiento inducido no se produce en algunas condiciones, tales como cuando el movimiento del objeto circundante está por encima del umbral. En este caso se percibe el movimiento de ambos objetos. Y otro caso en el que no se percibe el movimiento inducido es cuando se introduce alguna condición
que permite observar el movimiento del objeto circundante. Por ejemplo, si iluminamos la habitación, observaremos únicamente el desplazamiento del objeto circundante. Otro tipo de movimiento percibido en ausencia de desplazamiento es el movimiento aparente. El movimiento aparente es un movimiento percibido en objetos inmóviles, separados espacialmente, que se iluminan sucesivamente bajo condiciones temporales apropiadas. Wertheimer fue un psicólogo alemán que en el año 1912 publicó un artículo sobre el movimiento aparente, o también denominado estreboscopio, que los historiadores consideran como el inicio de la psicología de la Gestalt. Wertheimer tuvo como sujetos experimentales a Köhler y Koffa. Y este experimento consistió básicamente en que presentaban como estímulos dos líneas paralelas verticales de luces, separadas por una distancia de 1 centímetro. Se observaron distintos fenómenos que dependían del intervalo temporal entre la presentación de las líneas. En la figura 5.3 podemos observar los parámetros temporales de alternancia de encendido de las luces utilizadas por Wertheimer en su experimento para producir el movimiento aparente. Podemos ver que alrededor de los 60 milisegundos se percibía movimiento, como si realmente cada línea se desplazara hacia la posición que ocupa la otra. A este fenómeno de percepción de movimiento en ausencia de un desplazamiento físico del objeto es lo que se conoce como movimiento aparente o movimiento óptimo. Otro descubrimiento relacionado con estos experimentos es el movimiento phi o movimiento puro. El movimiento puro es la percepción de movimiento sin que se perciba el objeto que se mueve. Este fenómeno o esta ilusión aparecía en el intervalo temporal entre 60 y 200 milisegundos y tenía como consecuencia la percepción de movimiento sin que se viera el objeto que se movía. De aquí el nombre de movimiento puro, porque no se percibe en realidad el objeto que se mueve. Ahora vamos a ver las condiciones que determinan la percepción del movimiento aparente. Corte, en 1915, analizó las condiciones que permiten la aparición del movimiento aparente, variando varias variables. Entre ellas tenemos la intensidad de los estímulos, la distancia entre los estímulos y el intervalo temporal entre los mismos. Los resultados de los experimentos de Corte se conocen como leyes de Corte, aunque algunos autores hoy en día no las consideran verdaderas. En este punto nos hacemos la pregunta: ¿qué ocurre cuando se presentan más de dos estímulos y se aplica la alternancia de encendido de las luces que daba lugar a la percepción de movimiento aparente? En la figura 5.4 tenemos la ilustración del problema de correspondencia. En el apartado A, en el apartado 5.4.A, se presentan simultáneamente varias luces que se encenderían en dos tiempos diferentes, T1 y T2, con una tasa de alternancia adecuada para que se observe el movimiento aparente. Por otro lado, tenemos en el apartado B, en esta misma figura, se presenta la situación en que se percibe el movimiento indicado en B, es decir, el movimiento en línea recta de izquierda a derecha. Y en el apartado C
nos damos cuenta que esta no es la única trayectoria posible. En C nos presenta las posibles trayectorias de movimiento y además estas podrían aumentar a medida que aumenta el número de estímulos. En este punto nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué se percibe la trayectoria propuesta en B, es decir, el movimiento en línea recta de izquierda a derecha, y no alguna de las opciones representadas en C? Esta situación representa el problema de la correspondencia en el movimiento aparente y parece que se debe a la adopción por parte del sistema visual de determinadas reglas fijas, como la aproximación espacial y temporal entre los estímulos. Es decir, se percibe el movimiento entre los estímulos que presentan distancias cortas entre ellos y en los que la trayectoria que requieren menos tiempo. Algunos ejemplos de movimiento aparente que podemos encontrar en nuestra experiencia cotidiana son los anuncios luminosos que presentan figuras en movimiento, las imágenes de cine, la televisión, la pantalla del ordenador. En estas situaciones percibimos movimiento, pero lo que en realidad se está presentando como estímulo es una escena inmóvil que es sustituida por otra después de un periodo de tiempo. Para hacernos una idea, la tasa de cambio de escena es aproximadamente 24 veces por segundo en el cine, 30 veces por segundo en la televisión y 60 veces por segundo en la pantalla del ordenador. En referencia a los tipos de movimiento aparente, Bradick en 1974 diferencia dos tipos de movimiento aparente. Por un lado, el movimiento de corto alcance y por otro lado, el movimiento de largo alcance. El movimiento aparente de corto alcance es el que se percibe cuando se observan películas de cine, vídeos o observamos algún vídeo en la pantalla del ordenador. Se caracteriza por desplazamientos cortos de menos de 0.25 grados de ángulo visual, también tasas de transferencia rápidas de 20 a 80 milisegundos y se percibe monocularmente, es decir, con un solo ojo y con anterioridad a la integración de la información procedente de los dos ojos y al análisis de la forma y el color, o sea, se hace de una forma previa. La técnica utilizada en el estudio del movimiento aparente de corto alcance se denomina cinematograma de puntos aleatorios. Por otro lado, tenemos el movimiento aparente de largo alcance. Este es el que se percibe en los experimentos de la teoría de la Gestalt o en los anuncios luminosos. Y se puede observar cuando las distancias son largas, son más de 20 grados de ángulo visual. También el periodo temporal de alternancia entre el estímulo es mayor de 200 milisegundos y se produce en etapas más tardías. Este procesamiento es binocular y requiere la integración de la información de los dos ojos, no como en el caso del procesamiento del movimiento aparente de corto alcance, que era monocular. En este caso, el procesamiento de aparente de largo alcance es binocular y requiere la integración de la información de los dos ojos. Requiere el análisis de la forma y el color, es decir, es un análisis más estructurado, más trabajado. La propuesta de Bradick que acabamos de ver sobre la clasificación del movimiento aparente en corto y largo alcance ha sido puesta en cuestión mediante sugerencias que indican que el análisis del movimiento podría ser
más complejo.